buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos del grupo número 6. Y bueno, en el presente video vamos a hablar sobre la sociología en general, viendo desde su contexto histórico, citando a los precursores y sus principales autores que la fueron definiendo como ciencia a lo largo de los años, llegando así al contexto en el siglo XXI, pasando por su evolución, viendo el cambio social, estructural y su estratificación. A continuación, tenemos la intervención de Paula Rivera, que nos va a explicar el contexto y los precursores. Luego, Joana Bermejo, que nos va a hablar sobre los representantes. Para seguir con Carol Borja, que nos va a hablar de la sociología como ciencia. Y terminando con Emily Cando, que nos va a explicar sobre la expansión de la sociología. Ya. El contexto histórico nos sitúa los múltiples cambios que se dieron a finales del siglo XVIII con las revoluciones burguesas, que dieron paso al nacimiento de una nueva sociedad y con ella a un grupo de intelectuales que buscaron dar explicación a todos estos acontecimientos que estaban transformando al mundo a través de las ciencias naturales y sociales. Es aquí donde empiezan a aparecer los primeros sociólogos que posteriormente darían paso formalmente a esta ciencia. A la sociedad en la época medieval se la concebía como un conjunto organizado en donde los individuos cumplían un papel definido y que éste ya estaba otorgado, por lo que no se podía modificar, y veían a los cambios ocurridos como un caos dentro de esa antigua sociedad armónica. Los primeros esbozos de la sociología se apegaban más a una física social, donde los cambios y conductas se explicaban a través de las mismas leyes de las ciencias naturales. Entre los precursores de la sociología tenemos a Adam Ferguson, que mediante la observación de la naturaleza de la sociedad, realizó una nueva definición de esta, en la que le mencionaba como la estructura integrada en la que la distribución de la propiedad era ahora lo que confiere el poder y la riqueza. También tenemos a Saint-Simon, quien fue cofundador de esta ciencia, e influenciado por el positivismo, buscaba explicar el nuevo régimen que funcionaba. También intentó describir a las nacientes clases sociales y cómo la sociedad podía pasar periodos de calma cuando las instituciones políticas y sociales estaban en armonía con el pueblo y periodos críticos, que eran momentos conflictivos pero transitorios. Entre los principales representantes de la sociología tenemos Augusto Comte, considerado el padre de esta ciencia por ser quien acuñó el término. Sus aportes fueron los 3 estadios de la sociedad: el primero, el teológico o ficticio; el segundo, el metafísico o abstracto; y el tercero, el positivo o científico. También aportó con la sociología positivista, donde consideraba que se debía analizar los problemas desde una perspectiva científica. También encontramos a Carlos Marx, quien analizó las relaciones humanas bajo el nuevo modelo económico capitalista. Su pensamiento estuvo marcado por 3 aspectos: el socialismo francés, la dialéctica de Hegel y la teoría económica inglesa. Entre sus principales obras encontramos El Capital y el Manifiesto Comunista. En este grupo también encontramos a Max Weber, quien propuso la acción social, entendida como una forma de actuar de un individuo que tiene significado y direccionamiento al accionar de otro, en la consecución de algún objetivo planteado. Y finalmente tenemos a Emilio Durkheim, que consideraba que los cambios sociales producidos por la división del trabajo habían generado el mundo moderno. Pensaba que la sociología tiene que analizar los hechos como un objeto. Entre sus obras más principales tenemos Las reglas del método sociológico, El suicidio, el cual considera como un hecho social y no como un hecho individual, La división del trabajo y la solidaridad social. La sociología como ciencia aparece como tal en el siglo XIX, con la definición que es una ciencia que estudia el proceso de la vida en la sociedad y por ende todos los fenómenos sociales, culturales e históricos, pero desde los grupos sociales y por ende desde la conformación de individuos agrupados a ellos. La sociología como ciencia tiene distintas características, entre ellas la empírica, teórica, abierta, acumulativa, crítica y neutral. En la teoría es neutral, ya que describe los hechos sociales sin apegarse a los individuos que realizaron tales hechos. Acumulativa porque es resultado de diferentes criterios de diferentes pedagogos, sociólogos y filósofos. También utiliza métodos como el científico, cualitativo y cuantitativo, ya.
porque la sociología no solo es hecho de recopilar datos y exponerlos de manera empírica, sino también explicar el comportamiento del individuo en la sociedad. Ya. La sociología evoluciona como reacción a los cambios de la modernidad, capitalismo, urbanismo, entre otros. No podemos hablar de sociología sin antes mencionar al individuo tal como lo hace la visión marxista, donde él mismo desarrolla su identidad dependiente a la clase social a la que pertenece, y con esto propone el antagonismo de clase para alcanzar el desarrollo como sociedad. Con base en estos postulados y con un fuerte arraigo al pensamiento de izquierda, Latinoamérica ha llevado a cabo revoluciones tales como la cubana y que han logrado el desarrollo de la sociedad hasta cierto punto, y teorías neomarxistas como el denominado socialismo del siglo XXI, característico de los gobiernos de Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, entre otros. Gracias al estudio de la sociedad en sus niveles micro y macro por parte de las élites intelectuales, notamos cómo también los avances científicos desarrollados en conjunto, gracias a la globalización y a la interacción entre tecnología y la sociedad, han modificado nuestra realidad y dan paso a la creación de nuevas sociedades, como la sociedad Red, que es una propuesta de Manuel Castells, que está muy presente en la actualidad. Bueno, como conclusión, como vimos con la intervención de mis compañeras, la historia de la sociología con el paso de los años, desde sus inicios, evolución y su futuro, es algo incierta de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad globalizada en la que vivimos. Por lo tanto, la sociología, por el hecho de ser una ciencia, dedica totalmente a las relaciones sociales del ser humano, ha producido que esta misma se vaya desarrollando en su mismo entorno y se ha enriquecido gracias a las confrontaciones que se fueron dando en América como movimientos revolucionarios y los diferentes conocimientos, los que fueron tomando nuestra sociedad, permitiéndonos que cada uno entendamos mejor tanto a nosotros mismos como a las personas que nos rodean. Muchas gracias.